Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La palabra de Dios es poderosa. Lo que dice, se hace. Dios no necesita nada más que pronunciar su palabra para que las cosas sean. Esa palabra pone luz en la confusión, en el caos y en el abismo. Por esa palabra luminosa, las cosas se ven tal cual son. Que esta palabra, poderosa y radiante, que ordenó el caos originario, sea la que ponga luz y armonía en nuestras vidas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, en que recordamos a esta Virgen Santa Escolástica. Y ahora, al iniciar nuestra celebración, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, en esta celebración de Santa Escolástica Virgen, que siguiendo su ejemplo te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro del Génesis. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo inconforme y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz, y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y éste separó las aguas que están debajo de él, de las que están encima de él, y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo, que se reúnan en un solo lugar las aguas que están debajo del cielo, y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme, y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semillas y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie, con una semilla dentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie, con una semilla dentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas, y los puso en el firmamento del cielo, para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos, no se moverá jamás. Bendice, alma mía, al Señor. El océano la cubría como un manto, las aguas tapaban las montañas, pero tú las amenazaste y huyeron. Escaparon antes el fragor de tu trueno. Bendice, alma mía, al Señor. Haces brotar fuentes en los valles y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Bendice, alma mía, al Señor. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región
para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban para que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Que nos habla de la realidad siempre social, que es una realidad dura en todos los tiempos, porque es una lucha, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que el mal existe en la medida en que nosotros actuamos negativamente. Es decir, el mal es el efecto de nuestra misma limitación. Por eso que los mismos nombres que nosotros tenemos para explicar y darle nombre al mal viene de una realidad nuestra. Ya sabía entonces algunos, por ejemplo, Satán, y de ahí viene la palabra Satanás, el mal. Pero ¿qué quiere decir Satán? ¿Cuál es la experiencia humana antropológica? Satán en hebreo quiere decir el tentador, tentación. Ese que es un verbo, tentar, se dice la Satán hebreo, Satán, apeyula Satanás. Entonces se dan cuenta que es una realidad antropológica nuestra. Hay algo que siempre te está tentando para que nosotros obremos de una manera errónea, de una manera equivocada. Yaguatabaíja, yaguatacaneina. ¿Pero por qué? Porque somos tentados en nuestra limitación. Ya me di de plata, entonces te corrompo, hago lo que yo quiero. Y nosotros quedamos así, con los ojos abiertos ante un fardo de dólares y hacemos cualquier cosa contra el país o contra las personas. Pero la Satán, tentación, Satanás. Entonces está presente. O sea que el Satanás existe en la medida que el hombre existe dentro de su limitación y no es capaz de vencer o de luchar contra el mal. Después tenemos, por ejemplo, la palabra diablo. Japeango griego, diabolos, el que divide tu propia conciencia, el que divide tu forma de actuar. Upeago dice la día. De ahí, por ejemplo, la palabra diálogos, diálogo. Deja, o sea, es una forma de hablar, pero en forma dividida. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí. Bueno, ahora el diablo es el que te divide a vos y vos sos el que le dividís a las personas. Vean la diablo. Andé con todo de ti, diablos de la gente. ¿Por qué sos un diablo? Y porque lo único que buscas desde una experiencia antropológica, desde tu egoísmo, de tu maldad, de todo lo que significa no entender a los demás, le querés dividir a los otros. Está muy pisa. Iñañá, oñe, embareí. Entonces, ¿por qué? Porque quiere dividir, quiere que las cosas no funcionen, que no vivan en una unidad, en un cuerpo único, ¿verdad? Y luego tenemos también, además de Satanás, diablo, y entonces tenemos el otro que es el demonio. También una palabra griega, daimón. Daimón es lo que sale de adentro, que puede ser positiva o puede ser negativa, según el griego clásico. Ellos incluso lo utilizaban siempre, el daimón, como aquella inspiración que sale de adentro. El poeta, el músico, tiene su daimón, ¿verdad? Pero después con el cristianismo también el daimón, eso que te sale de adentro, se utilizó como lo negativo, como que te sale de adentro, la ira, el enojo, peposhú, ese egoísmo, sale de adentro. O sea que, de nuevo, es una experiencia antropológica nuestra. Entonces el demonio, el diablo, el Satanás. Y aquí entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que sucede? Y son estas experiencias que apuntan a una realidad siempre social y una realidad social muy dura. Porque si nosotros no escuchamos el Evangelio del Señor, si nosotros no vivimos de acuerdo a la propuesta Peñán de Yara o ella cañan de Jamba, ella bañan de Jacobana, ciertamente que vamos a sacar cada vez más fuerte aquello que nosotros vivimos desde nuestra experiencia personal, desde nuestra experiencia de relación entre las personas. Así es que ella baña ponana, allá ella ponana. Sin embargo, hoy el Evangelio nos dice que Jesús, después de atravesar el lago, esta también es una expresión demasiado buena, porque atravesar el agua, atravesar el lago,
quiere decir que nosotros pudimos atravesar el mar. Y el mar para la Biblia significa el mal. Atravesar el lago, atravesar el agua, atravesar el mal. Porque fuiste capaz, o nosotros somos capaces de vencer al mal. Yaguatabe y área lleva yasape mar. Vencemos el mal. O tenemos, por ejemplo, la embarcación, la barca. La barca siempre significa la comunidad. La barca siempre significa para nosotros nuestra comunidad. O sea que nosotros atravesamos también el mar, el mal vencemos en la barca. Y por eso la barca siempre significa comunidad. La barca siempre significa el encuentro de comunidad, pero con los valores y principios como comunidad, Yahasá como comunidad. Subimos a la barca y podemos vencer el agua, el mal. Queridos hermanos, y por esta razón después termina diciendo que en todas partes donde Jesús entraba, pueblos, ciudades, poblados, ponían a todos los que estaban afectados por el mal, lo ponían delante, Él los tocaba para que sean curados. A peñan de ñecote, peñan de yara o pocuñan de leje, peñan de yara lleva pe y putumarangaturu pibeja pe iñe eru pibeñan de ñajendujo pillapo para vencer todo mal. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que salga al encuentro de los más alejados y excluidos que viven en la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que procuren sobrellevar el compromiso con toda honestidad y con mira al bien común, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos presos, para que sean respetados en su dignidad y reivindicados en sus derechos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios rico de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor,
te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Escolástica Virgen y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con la esperanza, sobre todo en este jubileo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, y hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia.
cuestión final. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Escolástica, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname